Bienvenido a Viviendo la Verdad. Soy la pastora Rosa Feliciano. Dios te bendiga. Hoy estaremos hablando bajo el tema algo sobre tu genética espiritual. Fíjate, yo quiero hacerte una aclaración primeramente. Hay predicadores que enseñan o dicen erróneamente esta expresión, porque es equivocada. Cree para que el Señor te haga nacer de nuevo. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es nacido por el Espíritu Santo. Y nadie puede creer en Dios si no ha nacido de nuevo. Recuerda, la semana pasada hablamos sobre el ejemplo del feto. Y te dije que un feto antes de nacer no puede ni ver, ni oír, ni escuchar, ni hablar. No puede hacer ninguna cosa, ninguna habilidad física o actividad física. Es obvio porque no ha nacido de nuevo. De igualmente, la persona que no ha nacido en el reino de los cielos, en el reino de Dios, no tiene facultades y mucho menos puede creer en Dios. Primero tiene que haber un nacimiento para luego creer. Aquí es donde la fe se activa y es parte de la naturaleza espiritual del hombre. Fíjate, el estudio de la genética dice lo siguiente, y te voy a hablar biológicamente. Cuando un niño es concebido en el vientre de su madre, en ese mismo momento de la concepción, donde comienza su ser, trae consigo lo que conocemos los genes. Los genes es donde se encuentran todas las características de la herencia, sea física o sea interna o física. Y estas están determinadas y estas van a determinar la altura, el color de ojos, la tez, la complexión biológica. Van a estar determinadas por estos genes. Toda esta información se encuentra en lo que conocemos el código de genética. Y ¿sabes una cosa? Esto mismo sucede con el hombre espiritual, en la vida espiritual. Él también tiene un código de genética espiritual. Y Dios lo repartió. Y fíjate, cuando yo uso este verbo repartió, lo estoy usando en pasado. O sea, hablando de antemano, desde la fundación del mundo, cuando las obras estuvieron preparadas. Fíjate, repartió a los que habían de nacer del Espíritu. A todos los que habían de nacer del Espíritu. En su hombre interior, Él depositó eso. Depositó esas características, depositó esos genes. Fíjate, depositó la fe. Y lo equipó con todo lo necesario para él vivir esa vida en el Espíritu. O sea, depositó en él todo lo santo, todo lo puro, todo lo amable, toda la unción, todo el poder, todo lo que una persona necesita para vivir la vida en el Espíritu, agradando a Cristo. Fíjate, y ese código se encuentra específicamente en el código genético. Y este código genético viene de parte de Dios, porque Dios nos engendró en el seno de su propósito. La palabra declara que no hemos sido engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino engendrados por el Espíritu. Pues yace allí ese código espiritual. Muy bien, número 2. Todos los nacidos de nuevo tenemos el mismo Espíritu, y cuando hablo es el mismo Espíritu Santo, no hay otro, hay un solo Espíritu Santo. Aunque no somos iguales en el Espíritu, ahí estoy hablando, no somos iguales en el espíritu humano. ¿Qué es lo que yo te quiero decir con esto? Fíjate, que mi mujer interior, y en caso del varón es el hombre, ¿no? Que mi mujer interior no es igual a la de otra creyente. Tu hombre interior no es igual al del otro creyente. Mi mente no es igual a la mente de otro creyente. O sea, que Dios nos dio individualidad. O sea, cada uno es nacido en una unicidad espiritual. O sea, único.
O sea, eres el único. No hay otro como tú, no hay otro como yo. Fíjate, aún naturalmente hablando, cuando hay unas personas que son gemelos o mellizos, aunque tienen unas características y unos rasgos físicos parecidos, por lo general uno es más gordo que el otro es más simpático que el otro. Y una cosa bien importante, que aunque sean idénticos, sus huellas digitales son completamente diferentes. Nadie tiene las mismas huellas digitales. En eso hay unicidad. Y en el reino también hay unicidad, pero también hay diversidad. Quiero que entiendas que todas estas capacidades, Dios nos capacitó a todos por igual. O sea, Dios nos dotó para tener una vida victoriosa en Cristo. Fíjate lo que declara la palabra en Efesios capítulo 4, versículos 7, 8 y 12. Dice de la siguiente manera: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, a fin, dice el 12, de perfeccionar, esa es la intención de los dones, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, eso no me dice a mí que hay diversidad, me dice a mí que a la misma vez hay unicidad, que no todos Dios nos usa de la misma manera. Amén. También tenemos en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 4 al 11, dice de la siguiente manera: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, el que determina. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. ¿Ves? Por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Aunque el espíritu humano es usado en diferentes maneras en cada persona. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero reafirma el 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, o sea, como Él determina hacerlo. Quien lo determina hacer es Dios, conforme a la genética espiritual que ha depositado en cada uno de los que han de nacer de nuevo. Bien, al estudiar estos textos y otros más que menciona la Biblia, te vas a dar cuenta que estos dones espirituales ya están en ti cuando naces de nuevo por el Espíritu. Yacen allí en tu genética espiritual. O sea, es decir, que si el Señor determina que tú seas maestro, que tú seas profeta, que tú seas evangelista, que tengas el don de fe, de milagro, o sea, todo eso está allí para edificación de la iglesia. Ese don que Dios depositó, impartió en ti, en tu nuevo hombre o en tu nueva mujer, yace allí. Yace. Lo que pasó fue que al momento de orar o al momento de recibir la manifestación o el bautismo del Espíritu Santo, posiblemente se activaron esas capacidades, esos dones, esa genética espiritual se activa en ti para entonces tú comenzar a manifestarla. Efesios 2, 10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó
¿Ve que Dios no está inventando? Dios las preparó para que nosotros anduviésemos en ella. Por eso es que cuando las obras sean pasadas por fuego, el fuego las va a probar si se hicieron en Cristo o se hicieron meramente por complacencia o se hicieron por motivaciones incorrectas. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que en el hombre nuevo interior está el código de nuestra herencia espiritual. Lo que se conoce como el ADN de nuestro hombre o mujer espiritual. Allí yacen registrado lo que Dios ha determinado que seamos en nuestra vida espiritual. Porque Romanos capítulo 11, versículo 29, bien claro en decir que irrevocable son los dones y el llamamiento santo. Irrevocable, no hay manera de retractarnos, no hay manera que no lleguen a ti, no hay manera que no se manifiesten. Se tienen que manifestar en la vida que ya Dios engendró. Amén. La Biblia declara cuando dice que Dios repartió, como te dije ahorita, 1 Corintios 12, 11. Dios repartió dones a cada uno como Él quiso. Tú te preguntarás, ¿cuándo lo repartió? Cuando repartió la fe. ¿Cuándo repartió la fe? Cuando creímos. ¿Cuándo creímos? Cuando nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo. Porque es el mismo Dios quien produce, es el mismo Dios quien lo impronta, es el mismo Dios quien lo imparte en la naturaleza que ya Él implantó en cada uno de nosotros, en el momento que Dios ha determinado que vamos a nacer espiritualmente. Y para ir concluyendo, Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 4, te lo dice más claramente. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mira, toda bendición espiritual ya está en el ADN, ya está en la genética espiritual. Todo lo que necesitamos para tener una vida victoriosa en Cristo. Para manifestar todo lo de Dios que Dios ha depositado en cada uno de los que hemos nacido de nuevo y de los que nacerán de nuevo en el tiempo que Dios ha determinado. Dice, los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió. ¿Quién nos escogió? Dios. No nos llamamos nosotros a nosotros mismos. Dios nos eligió, nos escogió. Somos bienaventurados porque estamos entre los escogidos. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos, escucha, esa es la intención, santos y sin mancha delante de Él. Porque ya Él lo hizo todo. Ya está internamente. Es permitir que la vida del Espíritu fluya. Y de la única manera que esto puede suceder es viviendo en el Espíritu. Viviendo en esa verdad que ya Dios improntó en cada uno de aquellos que habrían de nacer de nuevo. Dice, Dios, fíjate, no estaba inventando. Dios lo tenía todo planificado. Si la palabra dice que todas las cosas están escritas en los libros sin que faltare alguna de ellas, ya Dios tenía todas las cosas previamente preparadas antes de crear todas las cosas. Hasta aquí mi parte. La próxima semana estaremos abundando un poquito más. Recuerda, conéctate con nosotros, elmesias.org. Aprende, aplica y crece.